Buen día, nuevamente con ustedes. Feliz de poder compartir un espacio más con ustedes. Estamos en el espacio Mi Milagro. Hoy tenemos una entrevista fabulosa. Tenemos a la señora Carmen Moreno, que va a compartir su milagro con nosotros. Pero antes de eso, déjame decirte que si no te has suscrito, que lo hagas para que así otros también, y comparta y comentes para que otros puedan recibir esta gran bendición. Pero no solo eso, Dios ha hecho milagros conmigo, con la señora Carmen Moreno y con muchos otros. Pero esos milagros Dios quiere que sean contados. Así que tú nos escribes ahí en la caja de comentarios: quiero contar mi milagro. Y nos pondremos en contacto contigo y de alguna forma estaremos para que tú compartas tu milagro. Muy bien, esta noche, en este día, estamos con la señora Carmen Lourdes Moreno. Bienvenida, Carmen. Buenos días, es para mí un placer poder participar en este programa Mi Milagro, porque yo misma pienso que soy un milagro de Dios. Quiero compartirlo en tu canal con toda tu teleaudiencia. Muy bien, gracias por aceptar la invitación, gracias por estar aquí dispuesta a compartir tu historia con cada uno de los que nos acompañan. Muy bien, vamos a comenzar. Cuéntanos de tu niñez, dónde naciste, cuántos hermanos eran, cómo creciste. Haznos una narrativa ahí para que todo el mundo sepa quién es Carmen Moreno. Sí, para que no piensen que soy tu hermana. Tenemos el mismo apellido, parece que estamos cerca. Sí, yo fui una niña muy tímida, entonces por eso que digo que yo también soy un milagro, porque de lo tímida que yo era a estar aquí en tu canal, pues el salto ha sido grande. Sí, yo nací en un campo del Ceibo llamado El Palmar. Ese campo tenía su escuela y vivía con mis padres y tuve 7 hermanos. Una de ellas murió, que era la que me seguía justamente a mí, pero en esa niñez mía, pues yo era una niña muy tímida, siempre iba a la escuela, mis padres me querían mucho y jugaba mucho con mis primas, jugaba pelota. Y digo que soy un milagro porque nosotros éramos muy pobres, muy pobres, muy pobres. Yo digo que salimos de debajo de una patana y que gracias a Dios pues nos pudimos salir adelante. En esa época que yo iba a la escuela, yo siempre decía que quería seguir estudiando, que quería ser una doctora, y mi papá se reía y decía que la gente se arropaba hasta donde su sábana le daba. Eso pues me daba tristeza. Eso como quería decir como que no iba a poder ser. Sí, como que no iba a poder ser, exactamente. Me daba mucha tristeza, pero después seguía como quiera pensando que un día yo iba a estudiar y que iba a salir del campo y que iba a salir adelante. Entonces, mi papá era político. Mi papá era de la izquierda de nuestro país, que en esos años eran muy combatientes, eran muy aguerridos. Y eso lo hacía a él oír mucho la noticia. Por lo que yo también aprendí a escuchar la noticia, porque la oía con él. Oía cuando había movilizaciones en la UAS, oía toda la historia de la UAS y me enamoré de la UAS. Yo soñaba con ir a la UAS. Mi papá decía que eso no era posible. Y cuando la primaria terminó, que llegaba hasta el 5º grado, pues yo me puse muy triste porque mi papá dijo que yo no iba para ningún lado.
Mi mamá sí quería enviarme a una escuela que había más adelante, en un lugar llamado Jobo Dulce, que ahí daban el 6º grado, y después seguir para la ciudad del Ceibo para hacer mi bachillerato allá. Pero resulta que no. Cuando llegué a quinto, que tenía como 12 años, mi papá dijo que no, que él no tenía con qué cubrirme pasaje y que a pie no se podía ir. Eso me puso muy triste y me hizo dejar la escuela. No terminé el quinto, lo que dejé de asistir a la escuela, no volví más. Me quedé como haciendo los quehaceres con mi madre y en mi casa, oyendo novela con una prima mía llamada Emma, y ese era mi mundo. Pero de todos modos, siempre seguía soñando que yo iba a estudiar. Como mi papá era político, o en una ocasión una señora de la izquierda, del mismo partido que él era, fue a visitar a unos compañeros que eran un poquito más pudientes, tenían una gran parcela, y ellos fueron a recrearse para allá, para el campo, y pasaron por mi casa. Cuando llegaron a mi casa, donde mi mamá, que llamada India, Leonor del Rosario, pero le decían India, mi mamá ya murió, ella se encontró que mami era muy pobre, pero que tenía todo limpio, bonito, y que éramos una persona muy limpia, muy trabajadora. Y como ellos eran unas personas estudiadas, de la clase media más o menos, podríamos decir, le pidieron a mi mami ese día que me le diera. Deme esa muchachita, y esa era yo, Carmen Lourdes. Y mi mami me dijo, ¿te quieres ir? ¿Te quieres ir con ellos? Y yo le dije que sí. Le dije que sí porque mi prima Emma, que era mi amiga, con la que yo pasaba todo el tiempo, se había ido a vivir a Higüey y yo estaba sola, como quien dice, sin amigos. Eso me trajo, que ahora sé que fue una depresión, una tristeza muy grande. Y mami rápidamente me recogió mi ropa, me preparó un bultito, y cuando ellos se fueron para la parcela, para el campo, para el rancho, donde iban a pasar sus vacaciones, iban a durar 1 o 2 días por allá, y cuando regresaran, que vinieran de allá, entonces pasaban y me buscaban. Ajá. Mira, una historia muy interesante, muy interesante. Tenía el deseo desde niña de estudiar y de ser alguien en la vida. Pero esa niña que era muy tímida, esa niña, ¿cómo era en la escuela? ¿Era retraída? ¿Era aplicada? ¿Cómo fue esa vida escolar hasta 5º grado? Oh, yo era una niña muy buena. Yo era una niña muy buena. Aprendía rápido, le ayudaba a los otros muchachos a hacer la matemática, a mis compañeras. Incluso recuerdo que una vez mi maestra me regañó porque decían que yo iba a aprender mucho y los demás no iban a aprender porque yo era la que le hacía la clase a ellos. Eso me puso un poquito triste porque entonces decían que mis otros primos, primas, no aprendían lo suficiente porque yo le ayudaba, a tal punto que dejé de hacerlo. Y en mis ratos libres, cuando yo terminaba de hacer mi clase, en lugar de ayudar a esos que yo siempre por costumbre ayudaba, lo que hacía era que me ponía a dibujar. Ahí me di cuenta que me gustaba dibujar. Yo dibujaba casitas cobijadas de zinc, con muchas flores delante, y recuerdo que tenía una maestra que en 2º grado me dijo, yo no sé de dónde ella va a ser maestra de dibujo, porque se pasa todo el tiempo dibujando. Y yo me puse triste, pero pensé, yo voy a hacer algo un día, en un futuro yo voy a ser alguien. Y así fue. Entonces era una niña tímida, pero además de ser tímida, era una niña aplicada. Era una niña que se desenvolvía muy bien en las clases, o sea que le gustaban sus clases. Entonces contaste que a los
ya no terminaste el quinto grado No lo terminé. y que esas personas fueron y estaban pasando unas vacaciones y en eso empacaron tus cosas para cuando ellos vinieran. De ahí en adelante, ¿qué pasó? Oh, ese día que ellos regresaron, me fui con ellos a la ciudad de Santo Domingo, una muchachita como de 12 años, dije ahorita, más o menos 13. Todo el camino que iba muy triste y se me llenaban los ojos de lágrimas porque pensaba que no me había despedido de mi papá ni de mis dos hermanos varones, pues ellos estaban trabajando en un campo un poco más lejano y todavía no habían regresado. Eso me hizo ponerme muy triste. Pero nada, cuando llegamos a Santo Domingo, nos instalamos en la casa de la señora, que para memoria de ella se llamaba Nuris Ogando, y como un reconocimiento a la labor que hizo, pues menciono su nombre. Aún tengo relaciones hoy día con su hermana, que queda viva, y allá tuve alrededor de 4 meses. No tuve más porque no era periodo, época para inscribir a uno en la escuela. Además, no me podían inscribir porque yo no tenía notas, no tenía un boletín de notas que dijera que yo estaba en quinto grado o que repetía o que promovía, sino que era simplemente yo y más nada, o sea, mi nombre y más nada. Eso me hizo que como 4 meses después yo le dijera que yo no estaba en nada, solamente como perdiendo el tiempo ahí. Ella me puso en una escuela de costura porque mi madre decía que quería que yo fuera modista, pero yo no aprendí, porque ese era el sueño de mami, pero no era el sueño mío. A mí nunca me gustó ser modista, yo no sé, yo apenas sé echar un ruedo. No aprendí a cortar, no aprendí a coser, no aprendí nada, y yo le pedí que quería volver a mi casa porque estaba muy triste, no había vuelto a ver a mis hermanos, no había vuelto a ver a mi mamá, y nosotros nunca nos habíamos apartado. Entonces, hasta ahí llegó esa etapa. Muy bien, regresa al campo, regresa donde sus hermanos, donde la familia, nueva vez. Entonces, ¿cómo estudia? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa ahí? Porque ahora mismo no lo vemos, pero a veces he visto aquí colgados sus cuadros. Además, conozco que ha estudiado y que ha realizado una labor útil a la sociedad. Bueno, sí, yo tenía mi otra hermana, la que seguía después de la que murió, que también estaba haciendo su quinto grado, hizo su quinto grado, también quería estudiar, soñaba con ser médico, pero existían las mismas trabas que había conmigo anteriormente. Pero como Dios, dicen que cuando Dios cierra una ventana, abre otra puerta. Él tenía su puerta preparada, él sabía lo que iba a pasar con nosotras. Yo era, por cierto, que no lo dije ahorita, yo era adventista. Había salido de la iglesia porque un día me peleé con mi papá, pero yo seguía creyendo que Dios me iba a ayudar y que de alguna manera yo iba a salir adelante. Pues resulta y viene a ser que esa hermana mía más pequeña, menor, que en ese entonces tenía como unos 10 u 11 años, ya yo tenía como unos 14 por ahí, tenía que también esas aspiraciones. Otra vez la misma señora Nuris le dice a mi mamá, pero mándeme su otra niña, que seguro ella sí se va a acostumbrar aquí, para que me atienda a mi niño y vaya a la escuela. A lo que mi mamá le dijo que sí, que tan pronto ella terminara el quinto grado, pues la mandaría. Pero mi mamá se quedó pensativa, ¿y qué voy a hacer con Carmen Lourdes? Porque se va a poner triste, se va a sentir mal. Bueno, ahí no sé a quién le llegó la idea de que yo volviera a la escuela del Palmar, terminar el quinto grado, para que la maestra me diera mi
me diera un boletín de boletín de notas. notas. Yo volví a la escuela, como 2 meses, que era que le faltaba al año escolar, y terminé mi año escolar. Hice esos 2 meses, la maestra me dio un boletín de notas, y cuando Nuris fue a buscar a esa hermana mía, que más adelante conocerán su historia también, mami le dijo, yo le mando a mi hija más chiquita, pero es si Carmen Lourdes también vuelve con ella, porque ella también quiere estudiar. La señora dijo, no hay problema, la tenemos a las 2. Y las 2 partimos hacia Santo Domingo. Allá hicimos el 6º grado, allá mi hermana solo duramos un año, pero ese año fue suficiente para que mi mami se le abriera como más su inteligencia, porque mi mami era muy hábil. Cuando ella vio que tuvimos que volver al campo, porque la hermana mía ya no quería estar allá, ahí entonces dijo, ustedes se irán a La Romana, un pueblo laborioso, un pueblo donde existe zona franca. Ahí trabajarán cuando tengan edad. A mí me sacaron una cédula sin tener los 16 años. Me sacaron una cédula y vine hacia La Romana, donde precisamente vivo, y empecé a trabajar en la zona. Me inscribí en 8º grado porque pasé con una nota tan buena el 6º grado allá en Santo Domingo, que cuando vine aquí me inscribieron en 8º grado. Ese 8º grado lo hice por la noche, también con una compañera del partido político de la izquierda, llamada Margarita del Rosario, donde fue a vivir la hermanita mía, y yo vivía donde mi abuela. Pero nos juntábamos los domingos, nos juntábamos por la tarde, y en la noche íbamos a la escuela. Así terminamos el bachillerato, la escuela primaria, luego el bachillerato, con muy buenas notas. Fuimos a la universidad y seguimos estudiando y nos preparamos. Nos convertimos en maestra y esa es mi profesión. Y por lo que digo que yo misma soy un milagro, es porque a pesar de la timidez enorme, a pesar de los inconvenientes que teníamos, de que mi papá decía que la gente se arropaba hasta donde su sábana le daba, mi mamá dijo, yo me voy con ustedes hacia La Romana para que no pasen trabajo y para que mis otros hijos varones estudien, y a labrarle un futuro a esas niñas, o sea, mis otras tres hermanitas pequeñas, que hicieron la primaria y todo aquí en Romana. Ella, como quien dice, son romanenses, no son tan ceibanas como soy yo y como lo es mi otra hermana, porque ellas vinieron pequeñas. Así llegamos, nos convertimos en maestra, y toda esa timidez pues se fue a pique. Dios nos ayudó a salir adelante y aquí estamos. Muy bien, entonces tú me cuentas que hicieron el 6º, de ahí volvieron al campo, vinieron a la ciudad de La Romana y ahí terminaron la primaria. Y tú vivías donde tu abuela y tu hermana vivía donde unos amigos políticos. Y la secundaria la hicieron viviendo a sí mismo, tú viviendo donde tu abuela y tu hermana viviendo en la casa de esos políticos, la secundaria. No, ahí hubo como una pausa. Ahí mi mamá vino a vivir a La Romana con todos sus hijos, con los 2 varones, con las otras 3 niñas, y nos instalamos todos en una casita muy pequeñita en Villaverde. Ahí duramos un tiempo, alrededor casi de un año, y luego con unos compañeros políticos también, porque como eso era lo que era mi papá, eso era lo que nuestras amistades pues también pertenecían a ese mundo. Un compañero del partido pues nos buscó otra casa
donde pudiésemos estar más cómodos y de donde nos fuera más cómodo ir a la escuela, porque íbamos a la escuela en la noche. Eso es en el Liceo Tiburcio Millán López, a quien le agradecemos primero a Dios, claro está, después a nuestro padre, a mi madre sobre todo, el que nos dio la oportunidad de poder hacer el bachillerato en esa institución. Muy bien. Y cuando hacían ese bachillerato, ¿por qué estudiaban nocturna? Si eran niñas. Bueno, ya yo decía anteriormente, no sé si recuerdas, que dije que me sacaron la cédula antes de tiempo para que yo fuera a trabajar a la zona. Yo empecé a trabajar en la zona franca, trabajé en varias fábricas, no duraba mucho tiempo porque al ser como tan joven, como que no me aprendía los trabajos, además de eso me enfermaba, me daba una gripe alérgica y me ponía muy mal y no duraba mucho tiempo. Entonces, después sí, entré a una fábrica de zapatos llamada Romana Atleti. Ahí trabajé un año, no sé con cuántos meses. Con ese dinero yo ayudaba a mi mamá a pagar la casa, a hacer la compra. Y mi otra hermana que me seguía, que estaba jovencita también, con la que estuve en Santo Domingo, esa ayudaba a mi mamá haciendo pequeños lavados, lavando ropa por paga, limpiando casas, limpiando colegios. Entonces por eso fue que dije que salimos de debajo de una patana y que nosotras o yo misma era un milagro porque pudimos romper todo esos paradigmas, insertarnos en una ciudad cosmopolitan como era comparada con lo que era donde nosotros vivíamos, adaptarnos a ella, sacarle provecho, salir adelante y prepararnos. Es verdad, es una historia muy bonita porque vivían en un campo, dice que extremadamente pobre, no tenían una motivación externa para que estudiaran, porque si tu papá decía que se arrope hasta donde la sábana le dé, quiere decir no hay posibilidades, no va. Entonces, cuando se es niño, se depende de los padres, pero vemos que el deseo de superarse, el deseo de estudiar fue más fuerte que los obstáculos y así tú llegaste a ser maestra, dice tu otra hermana también maestra, y ahora después de maestra, ¿cómo fue la vida de maestra? Mi vida de maestra fue como un milagro, porque yo era muy tímida, muy tímida. Yo recuerdo que el primer día que yo trabajé en un colegio que pagaban 100 pesitos mensuales, sudé, me atacaron los nervios, pero yo siempre decía, Dios, tú no me vas a dejar pasar vergüenza. Yo no era cristiana porque me había salido, dije ahorita, porque me había salido porque me peleé con mi papá. Entonces, del coraje, no volví a la iglesia. Pero siempre tuve en mi mente, que Dios estaba conmigo y que Dios me ayudaría a salir adelante. Y con ese pensamiento de que Dios me ayudaría, pude vencer la timidez de realizar mi trabajo bien, de llegar a convertirme en una maestra que no solamente trabajó en ese pequeño colegio, sino que después pasé a otro colegio más grande, más importante. Ahí terminé de prepararme, terminé de hacer mi tesis, que no la había hecho. Nos graduamos. De hecho, nos graduamos 4 hermanos juntos, 3 hermanos juntos y una cuñada. En el mismo día, en la Universidad Central del Este, San Pedro de Macorís, y fuimos tan felices con nuestra madre, con nuestros hermanos, que todos participaron en esa graduación. Fue un día como de júbilo, pero después entré en otra escuela, en una escuela grande, una escuela católica,
llamada Escuela San Pedro. Ahí duré alrededor de 7 años trabajando como maestra. Ahí me nombraron y ahí vi mi primer y gran milagro. ¿Cómo fue ese milagro? Cuando nosotros vivíamos en la casa que ahorita decía que nos consiguieron los compañeros políticos, que salimos de la ciudad del barrio de Villaverde para que estuviéramos más cerca del liceo, más cerca del trabajo, tuvimos que mudarnos a otra casa porque el compañero dueño de la casa nos la pidió y ya teníamos ahí unos 10 años o más viviendo, me parece que más, y nos mudamos a otra casa por donde le dicen el parquecito de Villa Pereira, que todo el que es romanense sabe más o menos dónde es. Por ahí la casa era una casa donde casi el agua no llegaba, era muy difícil, y recuerdo que la mudanza fue difícil y pasamos mucho trabajo ahí. Y yo le dije al Señor, Señor, te ruego que esta sea mi penúltima mudanza a una casa alquilada, o mi última mudanza a una casa alquilada, mi última mudanza a una casa alquilada, que cuando yo tenga que hacer otra mudanza, sea para mi casa. Resulta y viene a ser que como mis padres eran políticos, yo había salido de la iglesia, pues yo me convertí en política también. Eso me llevó a que yo me enrolara con los compañeros del mismo partido que era mi papá, pero ya mi papá no hacía política con ese partido, se había cambiado a otro, pero yo y mis hermanos sí nos envolvimos en el mismo partido político al que perteneció mi papá, y ahí estaban lo que eran nuestros amigos. Resulta y viene a ser que un grupo de esos amigos eran maestros y pertenecían a la ADP. La ADP es una asociación de maestros. El sindicato de los maestros. El sindicato de los maestros, exactamente. Y yo, pues, por consiguiente, también era de ese sindicato, porque yo era política, me gustaba la política, y esa era el área sindical de los maestros, que pertenecía a la misma asociación política en que yo militaba. Esa asociación de maestros de aquí de La Romana empezó a luchar por unos terrenos en Villahermosa. Esos terrenos le fueron concedidos a la ADP. Y luego la ADP continuó su lucha para que el gobierno le hiciera apartamentos. Resulta que yo no estaba incluida en el proyecto de apartamento porque yo estaba en una escuela privada, era una escuela católica, una escuela semioficial. Y en esa escuela, pues no podíamos participar en actividades sindicales y políticas. Pero una compañera mía y yo, como quiera, siempre nos la ingeniábamos para participar en las actividades. Cuando dan los apartamentos, terminan los apartamentos y lo empiezan a repartir, yo digo, Señor, recuerda que yo no tengo casa, que yo te dije que me ayudara a que mi última mudanza en casa alquilada fuera esa donde yo estoy, que cuando yo me mudara a otro lugar fuera mi casa propia. El caso es que se reparten los apartamentos y a la escuela nuestra, la escuela San Pedro, le mandan una cuota de 6 apartamentos para que se los den o se los rifen a los maestros que ellos consideran que tenían los méritos. Los méritos se referían a tiempo en el servicio como maestra. Yo lo que tenía eran como 6 o 7 años, yo era de las últimas maestras que había entrado. También
mérito de tiempo en el servicio y otros. O sea que no era que se los regalaran así a cualquiera, sino que tuvieran algunos Tenía méritos. que cumplir algunos requisitos. Sí. La directora, cuando le llega eso, puso a que quien dirigiera el proceso de entregar esos 6 apartamentos, asignarlo a una monja, porque ella no tenía como el carácter ella no quería enfrentarse con los maestros, ella no quería que dárselo a uno sí, a otro no, y entonces como esa monja tenía un carácter fuerte, pues ella puso a la monja a que fuera quien dirigiera el proceso. Cuando a los maestros más viejos le entregan los primeros 5, que eso eran indiscutibles, tenían tantos años que eso no podían entrar en... o sea, eso había que asignárselo. Sí, a eso había que asignárselo, eso tenían todos los requisitos. ¿Qué pasa? Yo quedo entre los que si consigue es porque o gana la rifa pero no tenía los méritos en cuanto a tiempo y en cuanto a membresía de la ADP ni nada, para que me regalaran uno, me lo asignaran. La monja propone que ese apartamento que queda sea rifado entre como 7 u 8 personas más que habíamos. Maestras con casa, maestras sin casa también, pero en otras circunstancias, no quizá como la mía. Y yo también me imagino que como vivías junto con tu mamá y con tus hermanos, asumieron que no tenía la necesidad de que te asignaran una casa de esa, un apartamento de eso. Sí, así mismo fue. Pero el caso es que yo protesté y dije que yo no aceptaba que pusieran mi nombre en rifa, que se hiciera una tómbola y que se sacara un nombre de ahí, que a mí había que someterlo a votación para que la gente, los compañeros míos, maestros y maestras, fueran quienes decidieran a quién se le asignara ese apartamento a través de voto. No se quería hacer eso, pero yo insistí tanto y protesté tanto. Bueno, llegué a coger mi cartera y a decir que me iba y que me retiraba de la escuela, que me retiraba del centro y que lo hacía responsable de cualquier cosa que me pasara. Que entonces recuerdo que un joven llamado Oscar me llamó: Carmencita, ven que vamos a ver cómo lo hacemos. Y ahí él mismo fue que dijo: vamos a hacer una votación, vamos a escribir, vamos a dar papelito a cada maestro, a cada uno de los que estamos acá, y que ellos pongan el nombre de la persona a quien se le debe asignar ese apartamento. Yo motivé por qué yo necesitaba ese apartamento, por qué mi madre no tenía casa. Mi madre era una señora que su esposo se había ido, mi papá se había ido de la casa, nosotras estábamos sola con ella, mi madre trabajaba mucho y nosotros no teníamos nada, éramos viviendo en casa de alquiler con el dinerito que yo ganaba ya como maestra, que no era mucho, por cierto, porque a los maestros no se les pagaba gran cosa. Mi otra hermana también, que trabajaba en una institución adventista, y así era que vivíamos. Entonces, las maestras agarraron su papelito y escribieron los nombres. Alguien escribieron otros, pero el nombre que prevaleció fue el mío. Más de 8 maestros y maestras escribieron el nombre de Carmen Lourdes. Y ahí se me asignó el apartamento. Cuando yo llegué a mi casa, le dije a mami, a mis hermanos: mi sueño se cumplió. Me toca un apartamento en el sector de los maestros en Villahermosa. Dios cumplió mi sueño, Dios cumplió esa petición que yo le había hecho. Y ya años después
porque el tiempo pasó, porque esa era la asignación, no era que estaban hechos. En el 2000 nos entregaron ese apartamento. En el 2001 me mudé con mis hermanas, los varones estaban casados, otra de mis hermanas estaba casada, y me mudé con dos de mis hermanas a ese apartamento. Mami no quiso ir porque no quería dejar uno de sus hijos varones solo, uno que es político, y que ella siempre tenía mucho temor de que él viviera solo para que no le fueran a hacer daño, porque los políticos tienen adversarios, y ella por eso se quedó con mi hermano en la casa de él. Nosotras nos mudamos un 21 de febrero del año 2001 en ese apartamento de los que nos asignó la ADP, y ahí vivimos hasta muchos años después. Qué bien, qué bien. Vemos que Dios hace milagros de todas clases. Hace milagros. Hay personas que su sueño le están pidiendo al Señor por un embarazo, y cuando todo parece perdido, Dios ahí manda el embarazo. Tú estabas pidiendo por una casa, estaba pidiendo y luchando por esa casa. Ahora me llega a la mente el texto de Josué 1:9. Esfuérzate y sé valiente. O sea, tú te estabas esforzando y además fuiste valiente al defender tu causa para que se te tomara en cuenta para la asignación de esos apartamentos. Y entonces vemos que Dios hace realidad ese sueño, asignándote el apartamento y al cual te mudaste, y dice donde viviste muchos años. ¿Qué otra cosa tú podrías decirle a alguien que quizás está pensando: yo quiero estudiar, yo quiero ser maestra, yo quiero ser contadora, yo quiero ser administradora, yo quiero ser enfermera, pero en mi casa no hay de nada, y mis papás dicen que ellos crecieron sin ir a la escuela y sin hacerse profesionales? ¿Hay algún mensaje especial para alguien así? Sí, claro, claro. Yo insto a las personas que tienen un sueño, que tienen una meta, a que primero se pongan en las manos de Dios. Amén. Porque Dios es el que cumple realmente los sueños. Si el éxito no llega solo, el éxito tiene que estar acompañado de una fortaleza superior, y esa fortaleza superior solo la da Dios. Amén. Que es el que te mantiene perseverando, el que te lleva a que tú luches si tienes que luchar, el que te da la fuerza, el que te da la energía para mantenerte activo y no desmayar aunque vengan los obstáculos, porque en la vida se nos van a presentar muchas dificultades, muchos obstáculos. Bueno, la palabra de Dios dice que en el mundo tendremos aflicciones, y la tenemos de diferente índole. Entonces no debemos quedarnos en el sótano. Debemos que aunque no hayamos caído, con esa fuerza que nos da Dios, levantarnos y seguir adelante. Nunca, nunca, nunca mirar para atrás. Mirar para atrás solamente para recordar las promesas del Señor, que Amén. Es el mismo que abrió el Mar Rojo, que es el mismo que permitió que los hijos de Israel pasaran el Jordán, con el Jordán en seco, que no se mojaran sus pies. Es ese mismo Dios. Ese mismo Dios también me hizo un gran milagro años después. Años después, hace como 15 años más o menos, uno de mis hermanos enfermó. Ese hermano, yo amo a mis hermanos y a mis hermanas, como quizás no todo mundo lo hace. Dios sabe hasta dónde. Cuando yo vi a mi hermano le atacó una alergia. Y se puso, era como del color mío, un poquito más claro, pero se puso negro totalmente de la alergia. Y no valía medicamento ni valía nada.
Mi hermano no quería que nadie lo viera, mi hermano estaba desesperado y en una tremenda y en una gran depresión. Y yo todos los días le oraba al Señor, 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 sáname mi hermano, Señor, sáname mi hermano. Yo no puedo vivir sin mi hermano, Señor. Señor, tú todo lo puedes. Y una noche, mientras mi hermano estaba así, que no sabíamos qué hacer con esa alergia, llevándose los pedazos, y una noche yo me sueño que veo la venida del Señor, así como lo presentan en las películas, cuando viene con todos los ángeles y las luces, y viene hacia mí. Y yo digo, oh, el Señor viene. Y yo veo al Señor con todos sus ángeles. Y de pronto me dice una voz, así como tú ves al Señor, como tú estás viendo la venida del Señor, así va a ver a tu hermano limpio de esa alergia. Tu hermano se va a sanar y tú lo vas a ver. Yo me desperté Amén. contenta, me desperté feliz y le dije a mi esposo, fulano, me soñé tal cosa. Y fue así como cuando tú lo vives, ¿no? Como que no es un sueño, sino que tú, como que tú estás despierto y ves lo que está ocurriendo. Y ahí yo vi a mi hermano sano, ahí yo lo vi limpiecito. Y yo lo creí a partir de ese momento. Y dentro de una semana aproximadamente, mi hermano empezó a limpiársele la piel. Y antes de los 15 días, mi hermano estaba nítido como él había sido siempre. Amén. Gloria a Dios. Y eso nunca podré olvidarlo. Entonces, yo creo en los milagros. Amén. Yo creo que el Señor hace milagros. Amén. Yo creo que el Señor, hay que pedirle las cosas. Hay que orar con conciencia, con fe, creyendo en su promesa y en su palabra, porque Él cumple. A pesar de nuestra pequeñez, de nuestro pecado, a pesar de nuestras inseguridades, de las dudas que nos asaltan, el Señor siempre está ahí a tu lado. Amén. Y el Señor cumple su promesa que dice que Él secará tus lágrimas. Amén, amén, qué hermoso, muy hermoso el testimonio de hoy, muy bonita la entrevista. Una última pregunta. ¿Ya no vives en el apartamento que te fue asignado? ¿Te cumplió algún sueño más, Dios? Sí, ese fue otro sueño que el Señor también me cumplió. Resulta y viene a ser que mi mami enfermó. Mi mami tenía una casita, que por cierto Dios me ayudó a comprarle también a ella. Se la compré con un préstamo que hice en la cooperativa de maestros. Y mi mami fue muy feliz en esa casita. Pero mi mami enfermó de los pulmones. Y a veces, y eso le afectó un poco el cerebro, porque cuando tú sufres de los pulmones, pues muchas veces te ve con poco oxígeno. Ajá. Y cuando no le llegaba el oxígeno suficiente, pues mi mami se ponía muy mal. En el sector donde ella vivía, empezaron a poner mucha música. Es un sector de mucha gente con una cultura, quizá una educación muy baja, muy pobre, que no tiene así esos cuidados. Y a mi mami le molestaba el ruido, pero le molestaba mucho, que ella no podía dormir, que ella creía que se iba a volver loca y se desesperaba. Y nosotras todas sufriendo y tristes. El esposo mío me dice un día, Carmen, llevémonos a tu mamá para nuestra casa. Le hicimos la propuesta a mami, pero ella dijo que no, porque vivíamos en una tercera planta, en un tercer nivel, que era el apartamento en ese tercer nivel, y habría que subirla o que bajarla cargada si se ponía mal y todo eso. El caso es que ella dijo que no, que ella no iba a vivir ahí, que eso le sería muy difícil. Ahí a mí me llega a la mente, Carmen, vende el apartamento. Digo que eso me lo dijo Dios,
porque yo, aunque siempre decía que quería vender, pero nunca había hecho Nunca había tomado la decisión. No, nunca había hecho el esfuerzo, ni publicitado que vendía, ni nada por el estilo. Decidimos vender. Vamos a vender y vamos a buscar otra casa donde mi mamá quepa. Buscamos mucho y no la conseguíamos, porque mi mamá decía que ella se mudaba con nosotros, pero no como vivir en las mismas habitaciones que viviéramos mi esposo y yo. Que ella necesitaba como algo. Como su espacio. Sí, su espacio, sola, para ella traer a su hija, mi hermana, que vivía con ella, y mi sobrina. Y yo empecé a orarle a Dios, ayúdame a encontrar una casa donde mi mamá pueda estar. Recuerdo que llamamos a un señor de esos que buscan casa, y él nos llevó a varias casas y ninguna nos gustaron. Estaban construyendo una iglesia pentecostal al lado, y yo dije que los pentecostales hacen mucho ruido, que mi mami tampoco iba a poder vivir ahí, porque esa era grande, bonita, en un sector bien cómodo, pero mi mamá no lo iba a aguantar. La descartamos, seguimos buscando, y cuando llegamos a esta casa, yo vi que tenía como un apartamentico al lado, y que tenía habitaciones a la derecha y a la izquierda, y en el medio estaba la sala y la cocina, pero que del lado que tenía como el apartamentico, tenía habitaciones suficientes, tenía un baño y tenía una sala. Y yo sentí claro cuando el Señor me habló así en la frente y me dijo: esta es la casa, Carmen. Ahí mismo yo entré donde la señora y le dije: señora, ¿y cuánto cuesta la casa? Ella me dijo: tanto. Yo le dije: yo le doy tanto. Entonces me dijo: vamos a negociar. Dije: vamos a negociar. Ahí nos pusimos de acuerdo. Llamé a mi esposo si le gustaba. Le comuniqué a mi madre que había encontrado esa casa, que tenía las condiciones que ella pedía. Compramos la casa. El Señor nos ayudó a comprarla. Primero vendimos, claro está, y apareció una persona de una vez. La vendimos al precio que nosotros dijimos, y me faltaba dinero porque no era suficiente para comprar esta casa. Encontré una joven en el banco, que también digo que Dios fue que me la puso, que me dijo: señora, pero usted califica para que le hagamos un préstamo para una casa. Usted tiene casa. Yo dije: oh, pero me está hablando también Dios por aquí. Le dije: sí, vamos a negociar, explícame cómo sería ese préstamo. Ella me dijo: ¿cuánto usted necesita? Yo le dije: necesito 700,000 pesos para completar. Ella empezó los trámites, me hicieron el préstamo, y yo junté el dinero, compramos la casa, y un martes 4 de mayo nos mudamos. No recuerdo el año, pero no hace mucho, hace unos 4 o 5 años. Van a ser 5 años. Nos mudamos, mi esposo y yo. Arreglamos el apartamento de mi mamá, le hicimos una cocina, le hicimos un lavadero, le pusimos una puerta que le faltaba, y el 5 de mayo de ese mismo año, o sea, el día siguiente de que yo me mudé, mudamos a nuestra madre. Mi madre aquí ese día dijo, al día siguiente: yo me siento como una niña, yo soy feliz, yo dormí bien, nada me molesta. Y mi mami duró 6 meses aquí, a los 6 meses falleció, pero esos 6 meses lo pasó feliz, sin ruido, sin molestia, y ese fue otro milagro del Señor. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Ya para concluir, unas palabras finales. Bueno, que la gente, que busquemos a Dios, que creamos en su promesa, creamos en su palabra, y cuando tengamos una situación, acudamos a Él con fe,
con fe, porque su palabra dice que todo lo que pidamos con fe y lo pidamos en el nombre de Jesús, nos será concedido por el Padre. Amén. Así que si tú tienes un problema hoy, si alguien tiene problemas, siempre vamos a tener problemas, porque el Señor dijo que en el mundo tendréis aflicción, y estamos en el mundo, pero contamos con un Dios que nos respalda, que oye nuestra súplica, que oye nuestra plegaria y que nos contesta en la medida que Él considere, porque sus pensamientos son más altos que lo nuestro. Él conoce el futuro que nosotros no conocemos, y Él siempre te dará lo mejor, lo que tú necesites. Muchas gracias, Carmen, por estar hoy con nosotros, por compartir tu linda historia y compartir todos esos milagros que el Señor hizo contigo. Eso no sería mi milagro, serían mis milagros, porque muchas historias, muchos testimonios de la grandeza de Dios y de la bondad de Dios. Gracias por compartirlo con nosotros y gracias a ustedes por estar ahí. Recuerden, las bendiciones de Dios no se disfrutan a hurtadillas, se proclaman. Proclama tu milagro. Dile al mundo lo que Cristo ha hecho por ti. Y recuerda, Cristo viene pronto. Acércate a Él y cuéntale al mundo acerca de su poder.